Antonio Tramontana, analista y consultor político. Antonio, un gusto tenerlo en estos micrófonos nuevamente con su análisis político actual. Quisiéramos conocer su opinión sobre la decisión del partido de gobierno de no participar en los comicios anticipados. Con los buenos días y el saludo cordial, no solo a quienes nos acompañan desde la distancia y los aquí presentes, a muchos de los cuales los respeto y estimo. Bueno, yo diría que lo hecho está. Y ya está hecho, se acabó la cosa. No hay presencia de candidato a binomio, no hay asambleísta, sabrá Dios por qué. Se están reforzando, esperando al 2025. ¿Y cuál será el 2025? ¿Qué veremos en el 2025? Bueno, si todavía no vemos lo del 2023. Quizá pensando en torno a que en este tiempo ellos van a reforzar sus filas, como hablando en términos futbolísticos. Pero si ese es el concepto, yo diría que un poco pongámonos, bueno, cosa que no podemos hacer tampoco, pero situámonos en el lado de UNES. También no podrían poner candidatos, ni nada por el estilo, sabiendo que el 2023 puede ser un año nefasto para cualquiera que triunfe. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy visualizando? Es que, perdón, un punto de orden ahí, Antonio. Una cosa es UNES, que tiene un aparataje y tiene una votación considerable en las últimas elecciones, y otra es el partido de gobierno en este momento, que le han dado como calzón de indio. Pero en el mismo punto de orden, ¿cuál es la estrategia? Si el 2023 puede pasar quien esté al mando, con la situación del niño, con el problema económico que tenemos, le puede ir mal. ¿Por qué le puede ir bien? Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde está el punto de orden? O sea, estamos hablando estratégicamente. No es la cantidad que yo tengo ni los votos que están ahí, sino el momento que estamos viviendo. ¿Cómo podemos presagiar que el 2023 sea un año magnífico? ¿Cómo? No, pues le toca, siempre lo hemos dicho en estos micrófonos, le toca tomar las riendas de Carondelet al próximo presidente en noviembre, ¿correcto? Sí. ¿Cómo? Con el presupuesto ya consumido. Sí. Como un fenómeno de niño en ciernes. Tiene que pagar los décimos de la burocracia. Entonces, y se le viene encima. ¿Y cómo hace? Bueno, los partidos políticos se crean para gobernar. Ese es el fin fundamental. En el caso del señor Guillermo Lasso, presidente de la República, que aplicó la muerte cruzada, se vuelve distinto. Yo he dicho, qué bueno que no se lance a la candidatura, porque es el presidente en momentos sumamente complejos para el Ecuador, no solamente por el tema de la seguridad o inseguridad, que es sumamente grave. Está lo otro también, el fenómeno El Niño, todos estos fenómenos de la naturaleza que están golpeando al Ecuador. Entonces yo creo que ha habido responsabilidad ahí del presidente de la República. Más bien yo espero que no haya sido estrategia política, porque por encima de todo está, para quien ya es presidente, su partido, un partido que fue creado de forma empresarial, llegó a la presidencia. Él es el presidente y él tiene que entregarse por el Ecuador. En estos meses, bueno, lo que no ha hecho en los 2 años anteriores deberá hacerlo. Así que dejemos a un lado esto del concepto, ¿no?, de que el partido para ganar. ¿Por qué no lanza candidatos a la Asamblea? Yo pienso que sí debía haber lanzado candidatos a la Asamblea, porque es un partido que fácilmente puede extinguirse. Es decir, tú mismo dices que va a pasar el 2025. Yo creo que ahí sí hay un cálculo un tanto equivocado. Esto de que, pero si no tengo candidato a la presidencia, no tengo quien me arrastre a asambleístas. En este caso es especial. Lo de Creo vive un momento especial, excepcional. Entonces, ahí sí yo veo un error, una falla, ¿no? Yo le escuché al presidente nuevo del partido, el señor ministro de Inclusión Social, Bernal, en una declaración aquí en Radio Centro. Él dijo que, bueno, estaba haciendo tan bien las cosas dirigiendo este partido, que en poco tiempo se va a convertir en uno de los más importantes partidos de Sudamérica. Y a mí me pareció traído de los cabellos, un partido que está por ahí digamos, en extinción, si se quiere. Tiene muy pocos diputados. Hablar de esa forma es no leer la realidad. Ojalá, sé que va a estar acá en los próximos días, podamos hablar tanto del ministerio como de la política, pero Creo vive una situación muy diferente a la que ellos piensan.
debía haber puesto candidatos a la Asamblea. No sé si está de acuerdo. A ver, don Fernando, hay una situación que siempre va ligada de la mano a lo que es el empuje y el arrastre. Si yo no tengo candidato presidencial, prácticamente las personas en su ordenamiento es el voto, por supuesto, cuando es en plancha, del presidente con la lista de asambleístas. Una lista de asambleístas sola, donde no va a haber personajes representativos, pudiera ser que salgan unos, algunos, varios o nadie. Entonces, eso sí hay que considerarlo siempre bajo ese esquema. Fíjese usted que pocas veces creo que hayamos visto en la historia del país de que no lanzan candidato presidencial y hay una lista de asambleístas. Rafael Correa, ¿no? Él, en cambio, se lanzó a la presidencia y no puso lista. Pero era diferente. Claro, era diferente porque al final, ¿qué hizo, verdad? A la posterior. Claro. La posterior. Entonces, pero es válido lo que usted dice, la cita y la referencia. Creo yo que bajo la situación actual que la hemos vivido, producto de una muerte cruzada, que ojalá Andrés me corrija lo que voy a decir, en buena hora fue en este 2023, porque si hubiera sido en el 2024 que se podía, imagínese usted lo que hubiéramos tenido. O sea, está tan mal hecho en alguna manera este proceso legal, que usted dice, pues si era en el 24 nos hubiéramos montado 2 elecciones. Sí, o sea, entonces la situación per se es que tenemos que llegar a un orden legal, porque estaba viendo la entrevista inclusive de los decretos emergentes, de los decretos emergentes urgentes, pero nuevamente, la Corte Constitucional no tiene, o sea, tiene ámbito, pero no tiene la experiencia. Ninguna. Entonces todo va a ser un problema propio de cuidarme la espalda para no cometer un error a futuro. Entonces, usted bien lo manifiesta, ¿podrá en 6 meses hacérselo de 2 años? No lo sé, pero sí se lo puede hacer en buena hora para el presidente. Y diga, lo que estamos viviendo ahora es algo que ojalá se corrija con el paso del tiempo. Pero para mí, aquí alguna vez lo dije, aquí sentadito estaba Pucho Jaro, es aberrante el artículo 148 para lo que hemos vivido. No sé si me equivoque. Sí, totalmente es inédito en el constitucionalismo ecuatoriano, más allá que existe la moción de censura también en España, por ejemplo. El presidente del gobierno puede disolver el parlamento por una sola vez, siempre y cuando no haya impeachment contra él. Entonces es una situación paradójica la del Ecuador, en que la Corte lo dejó abierto, que aún faltando un día para la votación, el presidente puede ejercer su derecho constitucional, que es un acto de gobierno, y para la Corte hoy no es susceptible de revisión. Antonio, una consulta. Estamos viendo que se están bajando de la camioneta algunos candidatos, no sé si preocupados por el niño y preocupados por la situación del país. Vemos que Issa y Pachacuti todavía no tienen binomio, ya no va Issa, ya no va tampoco Salvador Quispe. Vemos o se siente en el ambiente una situación rara con la elección de la vicepresidenta o candidata a vicepresidente del Partido Social Cristiano. Y el tema del partido de Rafael Correa, todavía no anuncian candidatos y como que están, por primera vez los vemos que estamos en una situación de análisis de la situación y no saben para dónde ir, porque ellos siempre están un paso adelante en este tema de las elecciones y como que no terminan. Esto se vence el sábado, te escuchaba Juan Javier, por lo tanto veo que hay un tema más de reflexión por parte de ciertos partidos políticos al momento de escoger. Entendemos la situación, es totalmente anormal y extraordinario lo que está viviendo el país, pero ¿cuál es tu lectura de esta situación, de este análisis profundo que se está haciendo? Actores nuevos como Jan Topi, que es nuestro Rambo, no de Sambo, tenemos personajes que llaman la atención, ¿no? Eduardo Maruri, que es un actor que claramente no lo teníamos en el radar, el hijo de Álvaro Noboa, Daniel. Como que hay esta dispersión. Otto Sonner-Hosner, vemos que por una parte sí hay participación política, pero los partidos en cambio más señeros como que están un poco más pausados a la hora de tomar decisiones, o los que tuvieron más éxito en las elecciones pasadas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? A ver, aquí hay algo que es importantísimo cuando ustedes vean las encuestas, y un poco refiriéndome también a lo que muy bien citó Juan Javier. El que llegue a noviembre tiene un presupuesto agotadísimo, con una serie de inconvenientes. Sí. Y el problema, más allá de la seguridad,
Es que el problema de verdad es económico. O sea, yo no puedo solucionar la seguridad si el problema económico no hay los fondos. O sea, y si los otros tienen los fondos porque están dentro de la ilegalidad, es un serio problema. Pero bien, vayamos a un hecho. Creo que nos quedan menos de 67 días o 68 para ir a las urnas, el agosto 20. Corríjanme si me equivoco. Sí. Pero en este momento debe estar un patrón que cuando ustedes vean las encuestas hay que preguntarlo. ¿Cuánto es el número de indecisos que hay? ¿Cuál es el porcentaje de indecisos? Que sí hace datos, tengo entendido que el 83%. Los blancos e indecisos 83%. 70%. Ya, vamos a eso, que es interesante, porque uno cuando dice, bueno, ¿para qué sirve la consultoría, verdad? Y el análisis es numérico. Si la indecisión está alta y si luego hay una tendencia hacia el voto nulo porque se plantea esto, entonces los números me están indicando que probablemente las lecturas sean sobre un 30% que han decidido un voto. Pero aquí es importante detectar la tendencia al voto nulo. Y diría que el blanco también históricamente tiene porque de una u otra manera, ¿qué resultados les están dando? Si es voto válido o voto, llamémoslo real. Eso va a determinar las tendencias hacia dónde la gente va a escuchar. ¿Y por qué lo digo? Porque cada ciudadano y cada forma de ver las cosas se basa en percepciones y realidades. Eso es clarísimo. Una cosa es la percepción, otra cosa es la realidad. Entonces, en el electorado hay que preguntarle cuál es el candidato ideal en estas circunstancias, hacia dónde va. Lo quiere así, blanco, rojo, verde, amarillo, inteligente, preparado, lo que usted quiera. Ese es el modelo. Ahora, pone usted la lista de los que ya están inscritos y les va a preguntar, bueno, califica dentro de estos atributos. ¿Y qué va a suceder? Que cuando usted mapea eso en relación de correlaciones o de correspondencia estadística, por más que alguien le hable de educación, sucede que lo están viendo y lo perciben como mentiroso, no preparado, y lo califican de esta manera, entonces no les sirve. Y pongo el ejemplo de educación para salirnos del tema que hoy en día está en boga. Pero probablemente el tema que también es importante citar es que el económico nadie lo está tomando como una batuta. Y no sabemos al final a ese elector que ha tomado una decisión o que va a tomar una decisión posterior, cuál es la escala de todas las necesidades o de las carencias que tiene. ¿A quién me refiero dentro de estadística? Yo puedo tener inseguridad 60%, pero ¿cuál es el segundo problema? Desempleo, 40%. Entonces, el dossier de todo esto para ligar a un electorado habla de seguridad bajo estos patrones, habla de desempleo bajo estos patrones, y sobre todo engloba que el tema es económico. Por supuesto. Entonces, ese dossier que estoy diciendo es parte de una estrategia que va llegando y hace clic con lo que es redes, con lo que es comunicación, con lo que es entrevista. Territorialmente, si yo aterrizo lo que es territorio, yo creo que va a ser muy complicado ir a territorio hoy por hoy, porque de seguro le ponen a usted en cierta esquina ¿cómo le puedo decir? Una traba, y dicen, por aquí para pasar tienes que pagar. Entonces, es una situación en la cual nos vemos abocados, que yo, y me pongo como si fuera yo o el elector general, tengo que valorar, pero para valorar tengo que saber cómo comunico la parte política. No sé si he podido... Pero en función de eso, entonces lo que estamos es a la espera de ciertos resultados, de cierta data. Sí. Por eso es que todavía no vemos los cuadros finales. No vemos los... pero no sé si es que... Si por eso cuando Juan Javier me preguntó lo que le dije y yo le contesté y él me dijo el punto de orden. Pero ¿por qué no nos ponemos en un momento dado del lado de cualquiera de los candidatos posibles y diga, yo allá voy a tener un resultado que, claro, soy valiente, estoy preparado, pero ¿hasta dónde? Y ojo con lo que voy a decir, esto es interesante. Está bien lo que haya hecho el mandatario, pero Juan Javier, la administración pública, cuando sabe que un presidente está de salida, es una traba total. Sí, total. O sea, entonces, otra vez los afectados nos caen a nosotros. ¿Me explico? Entonces, todo esto es un torbellino
que quisiera saber yo al final del camino cómo va a terminar. No sé si he podido explicar de manera didáctica y todas las preguntas que me hizo Andrés están cubiertas satisfactoriamente. Ahorita. Estamos conversando con Antonio Tramontana, consultor y analista político. Vamos a hablar un ratito sobre Jan Topic, porque cuando fue la pandemia, los problemas de salud, estaba obviamente el tema de la vacunación muy a flor de piel, y tuvimos de vicepresidente a un doctor y eso de alguna manera dejaba tranquilo a la gente. Hoy, cuando el elefante en la habitación es la seguridad, sale esta persona, un outsider, un desconocido, hablando de que él, si sabe de algo, es de seguridad. Entonces, un poco esto le ha, digamos, dado cancha, y lo más importante para mí es que además ha ganado ventaja en tiempo, porque justamente porque no era conocido, ha ganado tal vez unas 2 semanas con respecto al resto de candidatos, justamente para darse a conocer. Entonces, sí quisiera conocer un poco sobre lo que usted piensa, sobre ese candidato, sobre el anuncio del binomio, y qué posibilidades tiene frente a lo que ya conocemos. Todavía sabemos que va a haber un contendiente de UNES, pero los que ya conocemos, Otto, Daniel Noboa, etcétera. Villavicencio y Eduardo Maruri. Por supuesto. Él sí, no sabía. Sí, Pensé que se había democrático, bajado. sí. Todavía está, todavía no se sabe, pero lo que le voy a decir quizás lo puedo decir porque no estoy con ninguna de las tendencias, ni tengo a nadie, estoy asesorando. A él hay que decirle que hable menos. Ok. Tuvo un problema allá en Chone. sí. Tuvo un problema en Chone. Fue Esmeraldas, me parece bien, es solidario, pero la gente que está afectada va a decir, bueno, y tú recién vienes. O sea, hay que saber el dossier de lo que usted tiene que hacer. Yo considero que él tiene hasta el momento una carrera, una tendencia ascendente, pero esto es una carrera de caballos. Así y de fondo, donde cada cosa tiene que ir calzando, porque si usted llega a mapear, y sobre todo en la parte cualitativa, en mapas mentales, bueno, cómo está ligado el pensamiento de la psicología de cada uno de los elementos que rodean por edades, usted va a saber qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y cada semana correr un tracking de intención de voto para saber por dónde está la tendencia. O sea, es complicadísimo, bien complicado esta vez una campaña. Y le voy a decir algo. La mayor complicación, ¿sabe dónde va a estar? Cuando tengamos ya la campaña en ejecución. Los 8 días. La papeleta. No. Los famosos campaña electoral, cuando a usted le dan los vouchers para pauta. Usted tiene $8 millones a meterlos en los medios en 10 días. Antes eran 30 y pico de días. No va a haber programa de radio, entonces. Correcto. O sea, ¿me explico? Sí. Con 20 candidatos a presidente. Con 10. Imagínese usted con 10. Y imagínese cómo va a ser la pauta y cómo tiene que llegar al final para que, si la indecisión está en un momento dado. Sí, un punto de orden ahí, señor Tramontana. Otra vez. Ya me trató el señor Tramontana. Estamos respetando. Entonces lo va a tratar de licenciado para ponerlo algo. Ya. El tema ahí de la pauta, ¿no? $8 millones, pero no solamente los candidatos a presidente, son para todas las. Sí, para por supuesto. Entonces se diluye. O sea, no es que están enfocados en los candidatos. Esto va a ser una barbaridad, pero de partidos políticos, movimientos políticos. Esa es una barbaridad. Más la consulta popular, pues, ¿no? Sí, que solamente va a haber que los que patrocinan el CID, el Yasurí, van a tener pauta. Y una consulta, Antonio, en todas las... Sí. En todas las, 3 encuestas que me han llegado, que al final no yo no sé si son fake o son verdaderas, pero se está posicionando la idea de Yacu segundo. ¿Cuál es el voto duro de Yacu? Quiero entenderlo, ¿no? Porque ya Pachacuti dijo que no. Pachacuti dijo, nosotros no lo vamos a apoyar. No nos interesa el señor Yacu Pérez. Pachacuti no apoya institucionalmente y no le va a hacer... Pero veo que hay esa intención y me he quedado realmente sorprendido. Más allá que estuvo muy cerca de llegar, por si acaso tiene una estructura y tiene una votación clarísima que fue la que casi lo lleva a la segunda vuelta. Incluso aquí del kilómetro 1 al 8, Yacu Power, aquí era una locura cuando supuestamente no pasaba a Lazo. Pero veo que es un fenómeno que puede ser una sorpresa, Yacu Pérez, en estas elecciones. Calladito, pero... Sí, no lo dudo. ¿Sabe por qué? Porque la referencia a esa votación que tuvo anterior, que usted sí sabe cómo se origina. No. Esto para mí, no sé si aquí lo he compartido.
A mí me tocó hacer una evaluación en 4 provincias con 2.200 casos. Y hice solo una pregunta que me interesaba saber, que era muy específica. Sí, la alianza Partido Social Cristiano, creo, la gente estaba de acuerdo. 30% en desacuerdo, de los que sean del Partido Social Cristiano y los de Creo. Si usted analiza el 30% como porcentaje y va a los resultados reales del 2017, 2.600.000 votos dentro del punto de orden de Creo, y luego va al resultado del 2021, 1.800.000. Hay 800.000 votos que multiplicados en los millones son el 30%. Se repartieron. Pero esa es la referencia, que al repartirse se repartieron entre todos. Alguien se benefició más. Y probablemente esa tendencia que usted me manifiesta se marque en Yacu Pérez. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando medí en Manaví, Yacu Pérez tenía votación. Manaví era el tercero en votación. Cuando lo medí en Los Ríos, era el tercero en votación. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y este fenómeno cómo nace? Eso no quiere decir que al momento de que las estructuras de campaña, que en este caso no van a ser territoriales, sino de otra naturaleza, comiencen ya a apretar en redes sociales, esto pueda variar, porque a la final Yacu Pérez tiene una votación innata, pero es la que ha estado y no va a crecer. Y como hay una población que es la indecisa y se puede cuantificar, entonces el indeciso se puede saber por qué no está votando por alguien, porque es facilito, pero una vez que usted hace un cuestionario, sabe que al cuantificar ese no vota por alguna razón. Entonces usted, la única manera de llegar a él, si no puede llegar territorialmente, no tiene estructuras, no hay organización, son las redes. Entonces las redes es un algoritmo que usted lo pone y le da todo lo que usted necesita saber, pero todo, como aquí lo expresó Juan Javier, es una dosificación, porque al final del final, si usted llega con la misma tendencia, 30-40% de indecisos, ¿verdad? Y ya no pueden ver ni la televisión, ni las ofertas de campaña, y ya no le oyen radio. Una pregunta final. ¿Con punto de orden, sin punto de orden? No, pues cuando usted dice algo, yo lo tengo que interrumpir con el punto de orden. Es la mecánica aquí. 9:35, Antonio. ¿Cree usted que el binomio del señor Nulo y el señor Blanco lograrán una buena votación en las elecciones? Yo creo que por todo este proceso que hemos visto de la desaprobación, de que Lazo no funciona, de que el otro es malo, de que el abogado Nebot está con UNES, de que, créame que puede pasar cualquier cosa porque se absorbe, y lo peor es que muchas de las cosas no se pueden comprobar, son meras coincidencias. Yo le soy sincero, ¿alguien puede probar de que hay un pacto entre UNES y el Partido Social Cristiano? ¿Alguien puede probar que hay un pacto entre UNES y Creo? ¿Cómo lo prueba? O sea, hay coincidencias y referencias. Entonces le dice, esto funciona así. Yo, créame que para mí es difícil dar un aval de esa situación, pero todo eso es el mundanal ruido. La radio Bemba, el ruido, todas las situaciones. O cuán duro o estén las aspas del ventilador que boten tanto lodo al Por supuesto, lo ha dicho mejor que yo. O sea, entonces, si yo comienzo a tirar, llega un momento que me va a cubrir. Ahora depende si no me dejo cubrir. Inclusive solamente le voy a decir, perdón, y mil disculpas por la interrupción. Yo quisiera ver cómo es el desenlace final entre lo que ayer anunció el Partido Social Cristiano con la candidatura de... Sí, que yo creo, a mi modo de ver, si él dijo, aquí estoy, voy a ser candidato, tiene libertad de escoger. Pero claro, ahí viene el otro lado de la medición. Bueno, pero yo te estoy avalando, entonces quedan dos cosas. O me sigues avalando, o sabes que vaya por la sombrita. ¿Me explico? O sea, seamos sinceros en este punto de vista, porque si aquí está Andrés, él no me va a dejar mentir. Lo conoce como lo conozco yo al abogado Nebot, en este caso. Entonces, vamos. Una pregunta final, tenemos que irnos a la siguiente entrevista. Una pregunta final. Todos estos nombres, usted que es consultor, todos estos nombres de binomios, ¿se hacen consensuadamente dentro del partido o se hace una encuesta? Sí, a veces se hace una encuesta, pero a veces también hay afinidad. Pero yo creo que en este momento el hecho de escoger nombres de género femenino, que está bien,
se complica más la cosa. Y los tiempos le están corriendo. Al 10, las primarias. Bueno, ya había tenido un candidato Topi que se lo bajaron de la camioneta. Estaba ya O sea, ya estaba corriendo. O sea, y al 13 cerrado las inscripciones. Hay algo que no está, no sé si me va a preguntar Andrés. Sí, hasta el 10, Sí, primaria. 13. Y 13 inscripciones. Hay algo que a mí por ahí no me aparece en el calendario electoral. ¿Sabe qué es lo que no me aparece? ¿Qué fecha comienzan a las papeletas a imprimirse? ¿Cuándo? ¿Cuándo termina el proceso? Me inscribí, impugno, le faltó el punto de la coma. No, lo han hecho muy rápido. Han hecho el proceso flash. Lo hemos dicho aquí, claro. Sí, lo han hecho el proceso flash para poder impugnar y apelar tribunal contencioso. Son como casi un mes. Bueno, muchísimas gracias A ustedes. Antonio Tramontana, analista y consultor político.